Porque no, supongo que no sabemos manejar todavía muy bien la aplicación, voy a pasar una presentación y por lo que hemos probado hasta ahora, pues mientras pase la presentación no me vais a ver a mí, ¿vale? Después, cuando acabe con la presentación, volvemos a conectar otra vez con la imagen para turno de preguntas, si os parece, ¿vale? Entonces, ¿esto era dónde? En esta. No es esta. ¿Se ve algo o no? Sí, Agnes, se ve la presentación. Pero no Sí, perfecto. Vale, ¿se ve la presentación sola o se ve todo? Porque Sola. Solo la presentación. Vale, pues no sé cómo nos pasaremos, así. Vale, bien, genial. Pues empezamos, si os parece. A ver, he dividido un poco la charla en tres bloques, ¿no? En uno vamos a intentar ver qué son los factores de estrés. En otro, cuál es la respuesta de estrés. Y en el tercer bloque, las estrategias de afrontamiento, ¿vale? Partiendo un poco de que el concepto de estrés lo manejamos mal, ¿no? Lo manejamos mal quizá porque entendemos como estrés el cansancio, el tener mucho trabajo, el no dar abasto. Es un poco lo que ha ocurrido en los últimos años con el término depresión, ¿no? Que se ha llevado a un uso muy coloquial para hablar incluso de una emoción que es la tristeza. Coloquialmente decimos que alguien está depre, ¿no? Pues también decimos que estamos estresados para decir que estamos cansados a veces o cuando nos sentimos desbordados. Pero el estrés es algo más complejo que todo esto, ¿vale? Entonces, para empezar tenemos que definir qué es el estrés, qué es un factor de estrés. Porque un factor de estrés puede ser muchas cosas. Puede ser desde un factor interno, como el tener una enfermedad, puede ser un factor externo, como un exceso de trabajo, puede ser incluso, se habla de factores medioambientales, como lumínicos o del ruido, demás. Y sobre todo en el mundo en el que vivimos están los estresores sociales, todo lo que pueda venir de disfunciones a nivel relacional, ¿vale? Os he puesto aquí para empezar un poco la escala de Holmes, ¿no? Para que cada uno evalúe un poco a qué factores de estrés nos enfrentamos. Esta escala, como veis, es de factores básicamente sociales y externos, alguno interior, pero la mayoría son externos y sociales. Entonces, si os fijáis, la variabilidad es enorme. Aquí faltaría incluir, revisándolo el otro día, ¿no? Faltaría incluir un ítem nuevo, que sería pandemia, que aquí no existe, pero tendría que puntuar bastante alto, me imagino. Entonces, para que saquéis conclusiones, cuando pasamos la escala de Holmes, si las puntuaciones están entre 0 y 50, el riesgo de tener una respuesta de estrés es baja, entre 50 y 150 es moderada y a partir de 150 las posibilidades de tener o de sufrir un trastorno por estrés son enormes, ¿vale? Entonces, estos son los factores de estrés, es decir, lo que tenemos que nos convierte en vulnerables si nos enfrentamos a ellos, ¿vale? A partir de aquí nos vamos a las estrategias de afrontamiento, es decir, ¿cómo hago yo frente a todas estas cosas, a todos estos factores, a estos estímulos que van apareciendo en mi entorno? Porque evidentemente la respuesta que damos las personas no va a ser la misma. ¿De qué dependen mis estrategias de afrontamiento, que no son iguales que las del vecino? Pues dependen de mi personalidad, por ejemplo, de mi forma de ser. No es lo mismo una persona, lo que los psicólogos llamamos el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que es el pesapena, como decimos aquí en Mallorca, que una persona que no sea así. O sea, un preocupadizo, un controlador, una persona que es muy exigente, pues tiene una personalidad cuyos recursos de afrontamiento van a ser siempre más bajos a nivel de estrés que una persona que no tenga estas características, ¿no? Estas estrategias también van a depender, por ejemplo, de mis vivencias del pasado, de mis experiencias pasadas, que habrán hecho de alguna forma un aprendizaje en estrategias nuevas. Y por último, también dependen de mi sensación de competencia, ¿no? De lo que llamamos la autoestima. Entonces, a partir de ahí, mis estrategias van a ir cambiando constantemente. Esto no se ve muy bien, no sé por qué.
Pero bueno, aquí nos habla de que el afrontamiento son los procesos cognitivos, conductuales y también fisiológicos, ¿no? Pero que van cambiando constantemente a partir de esas vivencias, de ese aprendizaje, ¿no? Para ir de alguna forma respondiendo a todas las demandas específicas, como decíamos antes, externas, internas, y añadiríamos también y sociales, que la persona evalúa como desbordante o como excedente de mis recursos. No tengo recursos para enfrentarme a toda la demanda existente. Para explicar bien los recursos, a mí me gusta poner esto, ¿no? El ejemplo del incendio. Imaginemos que estamos todos en una sala y que está cerrada cal y canto y estamos pues 20, 30 personas encerrados y se declara un incendio, ¿vale? Cada uno de vosotros pensad a ver qué haríais. Pues depende, estaría el que intentaría apagar el fuego, directamente se quitaría la ropa y lo intentaría, el que buscaría un móvil para llamar emergencias, el que intentaría tirar las puertas y las ventanas abajo, pero después estaría el que chilla, el que grita, el que reza, el que, por ejemplo, se queda en una esquinita y llora, o el que coge al otro por la camiseta y le pide que haga algo. Todo esto son estrategias de afrontamiento. La diferencia está en que las hay de reflexivas, es decir, ¿qué es reflexivo? Pues introspectivo, me paro, pienso, analizo lo que me está pasando y qué recursos tengo. Está el proactivo, que es el que busca una solución, que quizá la puede compartir con otro, pero busca una solución. Y después está el reactivo, que es el que no hace nada y que espera que las cosas pasen, ¿no? Esto nos lleva a que tenemos muchos tipos de estrategias de afrontamiento delante de los factores de estrés. El que hace una confrontación directa y una planificación, que estos serían los proactivos. El que se distancia del problema, el que se aleja, el que hace de no verlo. El que simplemente es reflexivo, intenta ejercer un autocontrol, pero no busca ninguna solución. El que tiene capacidad de resiliencia, el que hace una reevaluación positiva de la situación que está viviendo en ese momento, aunque sea mala. El que simplemente escapa o evita, ¿no? Esperando que la situación se arregle por sí misma. El que hace un ejercicio de aceptación de responsabilidad y a partir de ahí actúa. Y el que simplemente busca apoyo en un tercero, ¿no? O en otra persona. Entonces, a partir de aquí tenemos una fotografía de todo lo que hemos comentado, ¿no? Que es yo con mi personalidad, con mis experiencias pasadas y con mi autoestima o mi sensación de competencia, me enfrento a diferentes factores de estrés, sean internos, sean externos o sean sociales, y con mis recursos de afrontamiento, o bien voy a ser capaz de hacer frente a esos factores de estrés, con lo cual voy a tener como resultado una conducta adaptativa, eficaz y funcionalmente buena, o si no puedo y evalúo que mis recursos y mis mecanismos de afrontamiento no son suficientes, voy a tener lo que llamamos respuesta de estrés, que es cuando ya tenemos el problema, por así decirlo, ¿vale? Bien, a partir de aquí vamos a hablar ahora ya de la respuesta de estrés, que es de lo que somos conscientes, ¿no? De que cuando uno no está bien y algo falla. Entonces, lo vamos a dividir en 4 grupos de respuestas de estrés. Se podría dividir en más y dentro de cada grupo cabrían muchos más síntomas, ¿eh? Quizá he optado por poner aquí los más importantes o los que más vemos en consulta, pero habría más. Y después lo que haremos a partir de aquí es intentar ver un resumen de las mejores herramientas de manejo a partir también de estos 4 grupos sintomáticos, ¿vale? Entonces, si alguien, aparte de pensar en cómo puede ayudar a los demás, está pensando en su propio estrés, pues el trabajo es irse fijando y tomando conciencia de qué síntomas y a qué grupo de síntomas pertenecen, ¿vale? Primero, cuando el estrés, cuando la respuesta de estrés es básicamente emocional.
¿vale? Tenemos que pensar siempre que vamos a pensar en el cerebro, ¿no? Y que cuando empiezo yo a evaluar que mis recursos no son suficientes, mi cerebro, de alguna forma el sistema límbico, está percibiendo la situación como una amenaza. Entonces, salta la amígdala, saltan las alarmas y hay una activación. Y hay una activación a todos los niveles, a los 4 que estamos viendo. Hay una activación de emociones, hay una activación corporal, cognitiva y conductual, ¿vale? La parte emocional, en el fondo, la emoción es una energía. Es una energía que nos alerta y que nos lleva a la movilización, a mover recursos. Entonces, ¿cuáles son las emociones más normales que pueden ir apareciendo? La ansiedad. Y tened en cuenta que estamos hablando de emociones que tienen un abanico de intensidad y de duración muy variable. Puedo experimentar ansiedad puntual en algún momento del día o que la ansiedad llegue a ser tan brutal que me invada todo el día y que me invada con síntomas ya de los más graves, por así decirlo, los más importantes de la ansiedad, como son la desrealización y la despersonalización. Que, por si alguien no lo tiene claro, la desrealización es la sensación de que estoy, pero que no estoy, como que todo el entorno es irreal, como que estoy desconectado, como si estuviera dentro de un sueño. Algunos pacientes lo definen como una borrachera, casi, ¿no? Y la despersonalización es la sensación de que no estoy controlando el cuerpo totalmente, como me sintiera desvinculado de él. Entonces, esa ansiedad, como digo, puede llegar a ser muy invalidante o puede ser simplemente una ansiedad que me va apareciendo delante del estímulo estresor en cuestión. Pero lo más normal y lo esperable es que si mis recursos de afrontamiento no son buenos y si el estímulo estresor es muy potente o se cronifica, esa ansiedad vaya siendo de cada vez más y más potente, ¿vale? Otra emoción que aparece con frecuencia, la ira, ¿no? En forma de irritabilidad o irascibilidad, ¿no? Estar muy irascible es quizá uno de los comentarios más frecuentes y de los primeros signos que nos hacen dar cuenta de que algo no funciona. Es cierto que después tenemos mucha tendencia a hacer una atribución externa, no a verlo como un signo de ansiedad, sino como respuesta a alguien o a algo que me está poniendo nervioso. El miedo, evidentemente, ¿vale? Hay autores que juntan el miedo con la ansiedad, aunque realmente son emociones distintas. La impotencia, el no puedo con todo, el haga lo que haga no me sale bien, es un poco como la indefensión aprendida de Seligman, ¿no? Seligman hizo un experimento donde puso una plancha metálica con un perro y esa plancha estaba separada en 2 compartimentos, ¿no? Entonces lo que hacía Seligman era dar una descarga eléctrica al perro. Entonces el perro lo que hace a nivel emocional es tener miedo y salta, ¿no? La conducta es saltar. Cuando salta, está un rato y se le vuelve a dar una descarga, con lo cual el perro vuelve a saltar. El perro va saltando de un sitio a otro hasta que se da cuenta de que haga lo que haga, se electrocuta, con lo cual la respuesta final es dejarse electrocutar, ¿no? Esto se llama indefensión aprendida. Lo traduciríamos en impotencia, ¿no? Tengo una lista de pacientes y haga lo que haga, nunca termino de verlo al final del día, lo cual ya me provoca ansiedad anticipatoria el día antes de irme a la consulta porque ya pienso que no voy a acabar. La culpa es otra de las respuestas de estrés a nivel emocional y es una culpa que en procesos de estrés de cada vez es más poco racional. Es una culpa que va cogiendo dimensiones no tan graves como un delirio, pero a veces sí que es disfuncional y poco congruente con la realidad. La indignación y la última, y la he puesto aparte, la tristeza, ¿no? Porque hay un gradiente, y esto a lo mejor lo veis mucho en consulta, un gradiente entre pasar de un trastorno por estrés a un trastorno adaptativo, ¿no? El trastorno adaptativo es el colofón final de cuando los recursos de afrontamiento me han fallado. Entonces, si ese trastorno adaptativo es mixto o de predominio de estado de ánimo, la tristeza
es un síntoma muy predominante. Dicho de otra forma, en estados iniciales de trastornos por estrés, normalmente no existe la tristeza, porque emociones como la ira o como la ansiedad, que son más activadoras, nos mantienen. Pero si esa irritabilidad, esa ansiedad son sostenidas en el tiempo y no pongo en marcha recursos adaptativos, termina por invadirme la apatía, la anedonia, la tristeza en general, ¿no? Y es cuando ya es difícil después, solamente a nivel de psicoterapia, poder recolocar al paciente otra vez. Segundo lugar, la respuesta de estrés fisiológica, quizás la más conocida, la más normal y la que más nos llama la atención, porque es de la que tomamos conciencia más rápidamente de que algo no está funcionando bien. Conocidas todas las alteraciones cardiovasculares, la disnea nerviosa, sudoraciones, cambios en temperatura corporal, tensión musculoesquelética, cambio en el metabolismo, parece que el cortisol incluso ahora puede estar relacionándose con el aumento de tejido adiposo, alteraciones digestivas, etc. Quizás son las primeras señales de alarma de que algo no está yendo bien y no como respuesta funcional y adaptativa. Es decir, todos sabemos que la ansiedad en general, el estrés, es una herramienta útil cuando ocurre de una forma aguda y en una situación puntual. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de la alarma del coche. La alarma de los coches, aunque ahora no se estira tanto, se ponía para que cuando alguien intentaba hacer un puente y llevarse el coche, la alarma se pusiera en marcha. Esa era la verdadera función. Pero con el tiempo, si la alarma no funciona bien, se pone en marcha pues cuando le damos un golpe al coche o cuando hace viento, ¿vale? Entonces la amígdala funciona así. Es normal que yo me active si al cruzar la calle un coche está a punto de atropellarme y que tenga todo lo que está aquí, pues que tenga taquicardia, que respire a tope, que esté sudando, que me tiemblen las manos, ¿vale? Incluso que me duela el estómago. Pero no es normal que todo esto me ocurra cuando estoy viendo la televisión o cuando estoy leyendo un libro en el sofá de casa. Entonces, lo mismo que explicábamos con la parte emocional, cuando esa respuesta se sostiene en el tiempo, es cuando empezamos a hablar de respuesta desadaptativa o desajustada. A nivel cognitivo, todas las alteraciones, o se alteran, mejor dicho, prácticamente todas las funciones cognitivas superiores. ¿Cuáles? Pues déficit de atención, concentración, es fácil que aparezcan anomias, ¿no? Quiero hablar y no sé cómo se dice, y los mallorquines de Shonam y de Yonam, porque no nos salen las palabras. Déficit de atención sostenida, estoy leyendo un libro y no sé qué leo, tengo que volver para atrás 20 veces. Déficit en la planificación, en la organización, en las funciones ejecutivas, las capacidades abstractas, ¿vale? Todo esto hace que empiece a tener además una expectativa de éxito nula. Empiezo a dudar, empiezo a temer y esto provoca inseguridad, ¿vale? Desorganización y taquixiquia. La taquixiquia para mí es uno de los síntomas más importantes, ¿no? Es aquella sensación, como yo digo, de como los trabajos en cola de la impresora, que se me empiezan a saturar aquí las ideas que están pidiendo su sitio y que no lo encuentran, ¿vale? Y en último lugar, que no he puesto muchos ejemplos porque hay muchísimos, es la alteración conductual. Quizá lo conductual lo entenderíamos como aquello que podemos ver. Es decir, ¿qué hago a nivel de conducta en el momento en que me siento desbordado? Aquí cabrían conductas como tanto las conductas por exceso como de comer en exceso, fumar en exceso, tirar de sustancias psicoactivas, como por defecto, ¿no? Pues clinofilia, estoy tirado todo el día, no me muevo, no quiero salir, conductas evitativas, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que la parte conductual, un poco igual que en los trastornos adaptativos, aparece casi siempre en último lugar. Bueno, pues hasta aquí más o menos un resumen muy por encima de los principales síntomas. Son más, ¿vale? Pero quizás estos son los que más podemos ver o los que más nos pueden consultar. Y vamos ya al último bloque. Estrategias de afrontar. Las he dividido, como os decía antes, en los tres mismos grupos
No he aplicado nada de conductual porque lo conductual quizás es más complejo de manejar, requiere más de técnicas de modificación de conducta, pero sí que lo he dividido en la parte fisiológica, la emocional y la cognitiva, ¿vale? ¿Por qué he puesto este dibujo aquí? Pues un poco para entender cada grupo de síntomas de dónde viene, ¿no? En primer lugar, el afrontamiento fisiológico, ¿vale? Si nos situamos en la parte verde está lo que llamamos el cerebro reptiliano, ¿no? por la forma de reptil, y que son las estructuras más básicas, más primitivas que compartimos con muchas otras especies. Este cerebro es el primero que siempre se activa cuando estamos en una situación de estrés. Es un cerebro que no piensa, que actúa cuando hay un requerimiento por parte del organismo y que controla, como sabéis, funciones básicas como la temperatura corporal, la respiración, la parte musculoesquelética, el ritmo cardíaco, la digestión y todas aquellas funciones que no requieren de un control consciente, ¿vale? Entonces, es la primera parte que se ve activada cuando estamos delante de un proceso de estrés. ¿Cómo podemos controlarlo? Pues con todas las estrategias que ayuden al organismo a volver a su estado basal, a su estado normal. Aunque es muy evidente, pues a veces no lo trabajamos. Aquí os he puesto 4 ejemplos que son los que más, sobre todo los 3 primeros, los que se trabajan en las USMs, por ejemplo, pero habría muchos más. La respiración controlada. Bueno, la respiración, os voy a explicar un poquito por encima cada una y si después alguien quiere que profundicemos un poco más o que aportemos material bibliográfico adyacente, pues me lo comentáis, ¿vale? La respiración controlada es el ejercicio más rápido y que resuelve más crisis de ansiedad del mundo, ¿vale? Explicándole al paciente que es necesario regular la respiración porque con ello vamos a frenar la cadena del resto de síntomas, a veces nos es suficiente y no hace falta hacer muchas de las otras cosas a nivel fisiológico. La respiración que solemos utilizar en consulta es una respiración de 2 o de 3 tiempos, ¿vale? De inspiración nasal y expiración bucal, donde la inspiración se hace contando muy lentamente hasta 3 y la expiración o la exhalación hasta 5, ¿vale? Con un intervalo de 2 a 3 segundos que separe cada una de las respiraciones. Intentamos que en la inspiración se aprenda a conducir el flujo de aire primero a nivel abdominal y después subirlo hacia nivel torácico pulmonar. Es una respiración muy sencilla que si se aprende a hacer bien, a la par de controlar la respiración, progresivamente va controlándose la función cardíaca, el temblor, etc. Ya un poco más complejo es la relajación progresiva de Jacobson, que es la que se ha utilizado siempre en las USMs normalmente, ¿no? Es una relajación donde se pretende que el paciente ejerza un control musculoesquelético a partir de provocar una pequeña tensión muscular para aprender a reconocer esa tensión y de la tensión ir soltando progresivamente el músculo hasta llevarlo a la relajación donde permanecemos un rato y se observa para hacer aprendizaje de las diferencias de los estados. Se parecería bastante a algo que después comentaremos en la parte cognitiva, que es el mindfulness de scan, ¿no? Que es aquel que va repasando todas las zonas corporales con el fin de bajar el nivel de activación. La relajación autógena es una relajación más sencilla que lo que persigue simplemente es una focalización músculo por músculo y para observar ese músculo, ver si en ese momento está en tensión e intentar desactivarlo, pero no se inflige tensión como en el caso de la progresiva. Y en último lugar, el ejercicio físico, ¿no? Que yo creo que está a la orden del día. Después del confinamiento o durante el confinamiento mucha gente descubrió que el ejercicio físico, aparte de que nos ayuda a degradar las catecolaminas, pues nos ayuda con la síntesis de encefalinas y de endorfinas y demás, y que el beneficio sobre esta parte en concreto, de la parte fisiológica, es excelente. A nivel emocional,
repito, son simplemente un par de estrategias, habría muchísimas más y si alguien después quiere preguntar por alguna en concreto, la ampliamos, ¿vale? Pero si hay algo que es importante a nivel emocional es la aceptación de lo que me está pasando. Tenemos que tener en cuenta que las emociones en la prehistoria eran imprescindibles para sobrevivir, ¿no? Ahora no. Ahora son importantes, pero no son imprescindibles, con lo cual tenemos una tendencia enorme a reprimir o a no atenderlas, si quieras, ¿no? De hecho, yo os puedo contar que durante este año y medio en el que he estado llevando la línea telefónica de ayuda al profesional durante el COVID, la mayoría que han llamado lo han hecho desde la no aceptación de lo que les estaba pasando, ¿no? Esperando a ver si habría alguna causa secundaria que pudiera estar justificando esos cambios o si se podían atribuir a causas externas, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Aceptar que la emoción no es un signo de debilidad, es que simplemente he agotado los recursos que tenía y que tengo que empezar a trabajar otros. Si acepto que tengo ansiedad, acepto que tengo estrés, acepto que tengo taquicardia y que tiene un origen, que no es somático, que no tengo ningún problema cardíaco, ninguna arritmia, sino que lo que me está pasando es ansiedad, tengo una parte importantísima del trabajo hecha. En segundo lugar, las emociones se trabajan en un hemisferio cerebral. Si las encapsulo, si no las saco, si no las comparto, si las reprimo, por así decirlo, y no les doy salida, van a crecer, se van a hacer más grandes. Entonces, pasándolas del hemisferio derecho al izquierdo, esa tensión, esa parte del cerebro, que por cierto, no os lo he explicado antes, pero bueno, es esta parte de aquí, ¿no? El cerebro emocional, todo lo que es el sistema límbico, o cerebro de las emociones, de la atención y de la memoria, que se le llama también, ¿no? Si yo no trabajo esta zona y le doy salida a nivel prefrontal con la palabra, es decir, con lo que llamamos catarsis emocional, esto se queda aquí y en un momento dado va a pedir paso. ¿Cuándo? Pues cuando me relajo. ¿Por qué siempre tenemos las explosiones de estrés y de ansiedad en un momento de relajación? O casi siempre. Porque es un momento en el que yo no estaba tapando las emociones con la mano, ¿no? Es decir, a veces yo equiparo los trastornos de estrés como el vaso de la esponja, ¿no? Es un vaso en el que siempre cabe más esponja y mientras yo aguanto a nivel consciente el vaso, yo tengo la esponja a raya. Pero si en un momento dado me descuido y quito la mano, la esponja sale a toda pastilla, ¿no? Entonces, ese salir es el trastorno, o bien adaptativo o bien una respuesta de estrés. Con lo cual, canalizar, dejar salir y hacer catarsis emocional y compartir esas emociones de la forma más asertiva posible es una parte muy importante del enfrentamiento emocional. Buscar la causa. ¿Por qué? Porque la emoción realmente es una alarma. Me está informando de que algo no va bien. Sobre todo cuando es una alarma que está ahí en una fase de agotamiento, que me está dando tan todo el día. No es que, como decía antes, haya cruzado la calle y tenga un susto. No, es que llevo así un día y otro y otro y otro. Entonces, hay que parar y hay que buscar de dónde puede estar viniendo esa emoción, de mi ambiente laboral, de algún miedo, porque a veces, como he dicho, los factores de estrés son internos y hay que revisar si hay algo en mi relación de pareja, mi relación familiar, mis vecinos, algo externo o algo interno que no va bien. Cuando tenemos un paciente con ansiedad ya definida, la psicoeducación nos va a ayudar un montón. Algo tan sencillo como explicar lo que hemos explicado hasta ahora, ¿no? Los factores de estrés, los recursos, el entender cómo funciona la ansiedad, el que un paciente que tiene crisis de ansiedad entienda que no se va a morir cuando tiene taquicardia o disnea nerviosa, el explicarle por qué le ocurren esos cambios. Esta es una parte importantísima que hace que el paciente en una primera visita se vaya muy tranquilo muchas veces, ¿no? Y la normalización. Es decir, tener ansiedad
circulaba por las redes sociales algo así como tener ansiedad no es sino de ser débil, sino de haber intentado ser fuerte demasiado tiempo. Y es así. O sea, la ansiedad es el no haber reconocido que mis herramientas no eran las necesarias y que tengo que ir a por más. Así de sencillo. El enfado. ¿Cómo manejamos la ira o el enfado? Pues es importante analizar el estilo de afrontamiento que tengo en el enfado, ¿no? Hay tres estilos en comunicación, que es el asertivo. El asertivo es la persona que es capaz de decir lo que siente y cómo lo siente, pero después está el contenido, ¿no? El que no es capaz de decir absolutamente nada y que se calla y que va a terminar siendo agresivo, ¿no? Entonces hay que intentar siempre analizar mi estilo y hacer un buen entrenamiento en asertividad, porque normalmente a la rabia llegamos cuando nos ha fallado la comunicación con anterioridad. Y otro recurso que también se tira mucho en mindfulness es la compasión, ¿no? Entender, no justificar, pero entender el comportamiento de la persona que tengo delante, qué la puede llevar a estar actuando así, sobre todo en el estrés social, ¿no? O a la vez es la autocompasión, ¿no? Ser más compasivo conmigo mismo, bajar el nivel de rigidez, de demanda y demás, es una estrategia que aparte de mindfulness la podemos trabajar pues muy fácilmente a nivel individual. Y por último, el afrontamiento cognitivo. Quizás es el más complejo, ¿no? Porque antes os comentaba, cuando estábamos hablando de qué factores influyen en las estrategias de afrontamiento, que uno de ellos es la personalidad. Entonces, la personalidad la hemos formado pues, durante los primeros años de vida hasta bien entrada la adolescencia. Entonces, en esa formación de personalidad me he formado mis esquemas, mis formas de entender las cosas, que normalmente cuando estamos en la edad adulta, si no somos algo flexibles, pues los encerramos y ahí se quedan. Yo siempre pongo un ejemplo. Si cuando soy pequeña me ha mordido un perro, o simplemente escuché por las noticias que alguien le mordió un perro y le mató, o he visualizado por aprendizaje becario que alguien era atacado por un perro, pues posiblemente a partir de esas experiencias yo creé el esquema de que los perros son peligrosos. Y evidentemente ese esquema es disfuncional, es distorsionado y me va a llevar a que cuando yo me encuentre un perro por la calle ponga en marcha pensamientos automáticos del tipo me va a atacar, me va a morder y automáticamente experimente ansiedad. Entonces, no va a servir de nada que simplemente me quede trabajando el pensamiento automático, es decir, el pensamiento que aparece cuando veo el perro, si no modifico el esquema que está debajo de todo esto, ¿vale? Entonces, claro, todos somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, entonces tenemos una bolsa de esquemas hechos que muchos pues forman parte de ese complejo de distorsiones cognitivas, ¿no? Hay autores que hablan de 12, autores que hablan de 15. Y es fácil, cuando uno lee el listado de distorsiones cognitivas, verse reflejado en alguno, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que trabajar, y eso sí que ya hay que hacerlo un poco más a conciencia o con un terapeuta, es la revisión de esos esquemas que me están llevando a pensamientos disfuncionales en el día a día. ¿Qué más? Pues el mindfulness, ¿no? El mindfulness que está tan de moda, pero que en el fondo es una herramienta que ha estado aquí vigente toda la vida. Es el trabajo del aquí y el ahora. Si os acordáis cuando hablábamos de los síntomas cognitivos, os he hablado que la taquixiquia, el aceleramiento, los pensamientos en cola, es uno de los síntomas más importantes, ¿no? Entonces, quizá para ese síntoma y para la ansiedad anticipatoria del ISI, sea la estrategia que va mejor. Lo podemos llamar mindfulness o atención sostenida o relajación por scan, lo que queráis, pero es la capacidad de centrarme en lo que tengo ahora, ¿no? Como yo siempre digo, si subimos los escalones de 2 en 2 o de 3 en 3, nos vamos a quedar haciendo el espagat. Entonces, hay que subirlo de uno en uno y poner los pies donde estamos y aprender a centrarnos. Estrategias como el mindfulness, si se van practicando todos los días un ratito, pues pueden llegar a suponer un buen recurso en ese manejo de la atención sostenida del aquí y el ahora. El trabajar con Windows, ¿qué es esto? Pues el trabajar por ventanas, es decir, tener la capacidad
de definir en cajitas o en ventanas aquello que me supone un factor de estrés, al lado poner qué recursos estoy utilizando yo y después contestar una pregunta tan sencilla como ¿este recurso me sirve para este problema en cuestión, para este factor de estrés? Si no me sirve, ¿qué respuestas me está dando? ¿Qué respuestas de estrés estoy teniendo? Y ver para cada respuesta de estrés si estoy poniendo en marcha las estrategias adecuadas. ¿Vale? Más cosas. Planificación realista y flexible. O sea, una de las cosas que más nos angustia es el no puedo, el no llego, el tengo que es una de las distorsiones cognitivas famosas, el tengo que, el debería de. Entonces, a veces yo hago hacer un ejercicio y lo podéis hacer que es muy sencillo. Me cojo una hoja y apunto todo lo que quiero hacer en el día de hoy y lo que creo que tengo que hacer y lo que debería de hacer hoy. Al lado, anoto qué tiempo estimado, realista, me puede suponer. Nos vamos a dar cuenta que hemos planificado cosas muchas veces para 30 horas, con lo cual esto se convierte en una carrera de fondo a la que no llego nunca. Al ver que no llego me frustro, me angustio y me genera más ansiedad otra vez. Entonces, la planificación es algo importante en el día a día, ¿no? La organización y la planificación es una estrategia que ayuda a prevenir el estrés, pero una vez que la respuesta de estrés está ahí, todavía es más importante. Y un último apunte respecto al trastorno adaptativo. Cuando llegamos al trastorno adaptativo aparece lo que llamamos el síndrome de las 4A, ¿no? Que son la apatía, la abulia, la anergia y la anedonia. ¿Vale? Entonces, el paciente se encuentra muy parado, muy paralizado y aparecen los pensamientos siempre. Hay pensamientos que están asociados al no hacer. Pensamientos del tipo no me apetece, no me veo con ganas, total, ¿para qué? Esos pensamientos son los que después me llevan a la inactividad. No responde la inactividad a un cansancio real o a una falta de recursos. Responden realmente a pensamientos que están asociados a la posposición. Entonces, a nivel terapéutico es importante trabajar estos pensamientos que llevan a la posposición, que son la causa real de la posposición. Esto siempre acompañado de programas de activación, ¿vale? Y ya para acabar, la última que he puesto pues es un poco un resumen, decálogo. Intentar estar presente y hacer solo una cosa a la vez. El sentido del humor como herramienta imprescindible, aunque sea insight, ¿no? Hacia uno mismo. Espacios cortos de relajación. Si uno aprende a dominar técnicas como la respiración controlada o la relajación de Schut, se dará cuenta que en 30 segundos puedes hacer un kick-cut, ¿no? Es decir, cortar la activación psicofísica y el tiempo en que te tomas un café o el que estás mirando por la ventana puedes hacer como yo digo, una bajada de revoluciones. El sueño, imprescindible. Tenemos en cuenta siempre que el no dormir bien, sobre todo, entendemos por no dormir bien cuando es un sueño fraccionado, un insomnio de mantenimiento, donde no llegamos a completar las fases completas, por decirlo así, no vamos pasando de fase 2, 3, 4, REM, sino que aquí hacemos muchas interrupciones, con lo cual no llegamos a sueño profundo y volvemos a empezar. ¿Cómo sé que no estoy durmiendo bien? Porque al día siguiente pues tengo una triada, ¿no? El sueño a horas en que no tendría que estar durmiendo, la irritabilidad y el déficit de atención-concentración muy acentuado. Entonces es importante aplicar medidas de higiene del sueño y alguna técnica también de relajación. La alimentación, que no hemos hablado, pero bueno, a nivel conductual sí que os he comentado que en las respuestas de estrés, una de las primeras cosas que sufre es la alimentación, porque después entramos en bucle, ¿no? Estoy estresado, entonces mi pensamiento de justificación es, puedo comer porque me lo merezco, pero cuando he comido viene la culpa y después de la culpa viene la ansiedad y esa ansiedad me lleva otra vez a volver a comer mal. El ejercicio del que sí hemos hablado, organizar y planificar, pero siempre de forma realista, ¿no? La expectativa siempre tiene que ser correcta.
La verbalización, la comunicación, el vómito emocional, la catarsis, imprescindible, aunque no seamos así. El disfrutar de las pequeñas cosas, que esto, bueno, es un dicho, ¿no? Pero es el aquí y el ahora realmente. Y sobre todo, y en referencia a los esquemas de los que hablamos ahora, o de los que os he hablado ahora justo, ¿no? Vivir de acorde con los valores y el estilo de vida que uno tiene o que uno quiere y se ha programado en la vida llevar, y no de acuerdo a lo que cree que debería o tendría que, ¿vale? Y hasta aquí pues la presentación. Vamos a poner la cámara ahora, si la ven, aquí. Está, ¿no? ¿Ya está? ¿Se ¿Me los veis ve? ahora? Hola. Ué. ¿Hola? Hola, Sí, sí, Teresita. Agnes, ¿Se te nos vemos. oye? Agnes, sí, te vemos y te oímos. Vale. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguien? Se te escucha, compañeros. Tenéis posibilidad de preguntar a Agnes. Hola Agnes, soy Arantxa. ¿Me oyes? Sí, ¿Me oyes? sí, te oigo. ¿Te importaría explicarnos así, aunque sea brevemente, un poquito más el tema del mindfulness? Es que es verdad que se oye por todo y la verdad que no me queda muy claro de qué trata. Vale, mira, el mindfulness, que seguro muchos de vosotros, de los que estáis aquí, estáis haciéndolo, realmente responde a técnicas muy antiguas, ¿no? Lo que pasa es que actualmente la visión que tenemos de mindfulness es la de frenar la activación psicofísica. Entonces, por ejemplo, un ejercicio básico de mindfulness, sencillísimo, es el sentarte, respirar tranquilamente, tener conciencia de la respiración. Y lo lógico en una persona que nunca ha hecho mindfulness es que todos los pensamientos problemáticos del día estén ahí y vayan, intenten colapsarte, ¿no? Entonces, en el mindfulness no se intenta ni hacer paradas de pensamiento, ni hacer evitación, ¿no? Porque es aquello de, si te digo no pienses en un limón amarillo, lo primero que te va a venir a la cabeza va a ser el limón amarillo. Entonces, en el mindfulness lo que se hace de forma muy tranquila y amablemente es ir recolocando el pensamiento y dejarlo que se vaya y volver a focalizar la atención en lo que estás trabajando en ese momento. Que te digo, el ejercicio más sencillo quizá pueda ser el scan, ¿no? Que es el de estar pendiente de la respiración o pendiente de los diferentes músculos aparte del cuerpo. Para introducirse en el mundo del mindfulness, y si alguien quiere hacer alguna prueba, yo siempre recomiendo una aplicación que se llama Insight Timer, ¿no? En el Insight Timer, que es el dibujo es de un cuenco tibetano, es una aplicación gratuita y hay un apartado que es para principiantes. Entonces, son audios guiados, muy sencillos, puedes elegir la duración, 1 minuto, 2 minutos, que para empezar 3, 4 minutos ya es más que suficiente. ¿Y qué conseguimos? ¿No? Porque hay mucha evidencia científica del mindfulness. Pues conseguimos que la parte externa, la corteza cerebral, se vaya desactivando, ¿no? Vaya teniendo menor comunicación y que eso repercute evidentemente en la parte emocional y la parte cognitiva. Progresivamente, con el paso del tiempo, si tú vas haciendo mucha práctica, pues en cualquier momento debes de tener después la capacidad de saberte centrar en lo que estás haciendo y tomar conciencia de dónde estoy, con quién estoy y lo que hago. Yo recuerdo que en los primeros cursos de mindfulness que se hicieron en el colegio de médicos, uno de los primeros ejercicios que nos pedían era que cuando estuviéramos en casa tomáramos conciencia de la ducha, algo que es automático y que lo haces pensando siempre en qué vas a cenar después, por ejemplo. Entonces, el pararte 2 minutos a notar la temperatura del agua, cómo cae el agua sobre el cuerpo, si es agradable o desagradable, sin juzgar, simplemente observar, ponerle atención. Más o menos por ahí va. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Agnes, yo quería preguntarte, ¿qué recursos podemos tener en ese estrés que nos producen situaciones agudas, por decirlo de alguna manera, al que te enfrentas, por ejemplo, en nuestra profesión, en una emergencia, o enfrentarte a exposición de algo?
esas cosas que son un examen, esas cosas que son, pues eso, un estrés muy agudo en un momento muy determinado. Y que generalmente pues, nos provocan pues, todos esos cambios fisiológicos que notamos todos de taquicardia, de mente incluso con un cierto nivel de bloqueo y que cuesta mucho dominar para poder centrarte a lo mejor en lo que estás haciendo en ese momento. Ten en cuenta que lo que comentábamos antes, ¿vale? No es lo mismo un estresor agudo como este y donde un cierto nivel de ansiedad no solo es adaptativa, sino que es necesaria, ¿vale? No es esto comparable a, por ejemplo, el terminar de pasar consulta y llegar a casa y cuando te pones a comer tener esa taquicardia, ¿vale? Entonces, hay un cierto nivel de estrés en situaciones de emergencia, por ejemplo, que incluso son positivas. Es un poco, no sé si a alguien le sonará la curva de Yerkes-Dodson, ¿no? Explica cómo el estrés, la activación, es necesaria hasta un cierto punto, aumentando mi rendimiento. A partir de ese punto, cuando ya me sobrepaso, baja el rendimiento, ¿vale? Entonces, lo que primero que hay que evaluar es si ese nivel de estrés me ha permitido aumentar mi adaptación a la situación o por lo contrario me la frena. Si me la frena, después tendríamos que ir un poco al esquema que hemos hecho antes, ¿no? Es decir, evalúo qué me pasa a nivel fisiológico, qué me pasa a nivel emocional y qué me pasa a nivel cognitivo. Porque, por ejemplo, a nivel fisiológico es lo más fácil. Puedo entrenarme, por ejemplo, en una técnica de respiración controlada, que es la más sencilla de aprender y que la puedo poner en marcha en cualquier momento y la puedo utilizar mientras trabajo sin problema. Pero después habría que ir más lejos. Hay que ver si esto responde, por ejemplo, a un miedo personal, a un esquema disfuncional del tengo que o debo de, o un perfeccionismo, al miedo con quien estoy trabajando, al miedo al fracaso, ¿no? Habría que trabajar la cognición que está por detrás de esto, porque no olvidemos que la mayoría de emociones son, como hemos dicho antes, por personalidad y por aprendizaje. Entonces, hay un aprendizaje que me lleva a un pensamiento y ese pensamiento me está poniendo en marcha esa emoción. No sé si me explico. Sí. Creo que no hay una pauta general. Como pauta general, cualquier psicóloga te dirá, pues, trabaja respiración controlada, focaliza en si esa ansiedad es adaptativa o no es adaptativa, pero si después esa ansiedad continúa, hay que buscar la causa de esa ansiedad. Y habría que hacerlo a partir de hacer ese mismo esquema que hemos hecho. Es un poco lo que os decía al principio, ¿no? A medida que vamos pasando las diapos, que cada uno vaya focalizando dónde puede tener el problema. Pues después ya hay que trabajarlo. Por ejemplo, para mí es muy interesante trabajar las distorsiones cognitivas, donde está el núcleo del problema muchas veces. Hay un libro que seguro que más de uno aquí se ha leído, que se llama Tus zonas erróneas, de Dyer, donde están todas esas distorsiones explicadas. Es un libro antiquísimo, pero que sigue editándose porque se ajusta mucho a las distorsiones cognitivas. Entonces, corregir los esquemas que pueden estar debajo de todo eso. ¿Te he contestado? Sí, más o menos. Yo quería focalizar en esa parte tan puntual de un estrés muy agudo, pues eso, poder afrontarlo quizás mejor por aquello que estamos diciendo, que es cierto que se producen mecanismos fisiológicos que ayudan de activación, ¿no? Y de alto rendimiento en todos los sentidos, pero a veces también tienes una sensación de bloqueo mental, ¿no? Es ese punto de ese equilibrio entre esos mecanismos adaptativos de tipo fisiológico para mejor rendimiento y ese punto en el que pasas al bloqueo mental que es lo contrario, ¿no? Entonces, algún recurso para poder mantener ese alto rendimiento y que tu mente siga estando lo más clara posible, ¿no? Y eso creo que nos pasa a todos. Creo que más que focalizar en qué recurso tengo en ese momento, habría que trabajar por qué llego al bloqueo, ¿sabes? Esto nos pasa en terapia en general. En general, a todos nos ocurre que queremos soluciones express, ¿no? Rápidas. ¿Qué puedo hacer cuando me pasa esto? ¿O qué puedo hacer, por ejemplo, cuando tengo un ataque bulímico?
O tengo chocolate en la nevera y no me lo quiero comer. Vale, sí, lo puedes esconder o lo puedes poner en una zona de difícil acceso. Pero tienes que entender a ver por qué llegas a tener un déficit de control de impulsos. Y ese déficit de control de impulsos detrás puede tener, por ejemplo, pues un problema de autoestima grave. ¿Me explico? Sí. Entonces, yo creo que es interesante cuando ha pasado valorar por qué ha pasado, ¿no? ¿Qué me ha llevado a ello? Porque un recurso así rápido de desbloqueo, por ejemplo, si eres una persona que trabaja mindfulness y tienes un buen nivel de mindfulness y sabes redirigir la atención fácilmente, pues puede ser un recurso rápido, como la respiración también. Siempre es un excelente recurso la respiración, ¿vale? O, por ejemplo, explicar a alguien cómo te estás sintiendo en ese momento, a un compañero, para que te eche una mano. Reconocer, valido que no me siento bien, que me he bloqueado y que necesito a alguien. Como estrategias rápidas, pero cuando esto se repite y no es fruto de un día, ni es la consecuencia de haber dormido mal o de haber tenido una guardia muy cargada, sino que se repite y es un patrón repetitivo, hay que escarbar un poco más. De todas formas, yo pienso que son también situaciones de miedo lógico, ¿no? Entre comillas, de miedo, Sí. ¿no? Quizá por la responsabilidad que pesa mucho, ¿no? Y al final, pues esa responsabilidad es la que hace que tu nivel de tensión sea muy alto. Posiblemente, sí. Yo lo veo más así. Y yo personalmente, mi recurso, y además lo transmito cuando tengo oportunidad, por mi condición también de docente de animación, es que la sistemática en la atención es la que te puede sacar de ese bloqueo, de seguir una sistemática de trabajo siempre. A nivel mental, tú tener un orden en las cosas cuando ves que a lo mejor en un momento determinado no sabes qué hacer, ¿no? Y la sistemática pues te lleva otra vez al camino. Por lo menos es lo que yo hago y lo que intento transmitir. Bien. Y entender también ese bloqueo, lo que llamamos antes de las emociones, ¿no? Entender ese bloqueo como algo normal. Como, Sí, es sí, decir, es que es eso, yo lo entiendo como algo normal. Entonces, como es algo normal y se va a producir independientemente de que estés, pues no sé, como tú decías, autoestima, a lo mejor la tienes muy bien, pero es una responsabilidad muy grande precisamente porque trabajamos con personas, ¿no? Y creo que se va a producir. Si había algo que pudiera ayudarnos un poco, puesto que eso va a aparecer y es normal que aparezca además. Yo creo que el primer recurso, el más rápido y el más fácil, es hacer un buen entrenamiento en respiración controlada. Porque si tú eres capaz, sin parar de hacer lo que estás haciendo, de ir trabajando la respiración y focalizar en ella, ¿vale? De alguna forma desactivas todo lo que es la corteza cerebral, la ralentizas, por así decirlo. Entonces dejas que fluya. ¿Podrías hacernos una demostración rápida de cómo? Sí, mira, lo que pasa es que se tiene que entrenar, esto es lo primero, ¿vale? No sirve solo en el momento de estrés. Estoy en medio de un examen y me voy a poner a hacer la respiración que me explicaron hace 2 meses, ¿vale? Es una práctica que haciendo 5 minutos de respiración controlada al día es más que suficiente. A veces el mejor momento es por la noche, en una posición cómoda y demás. Se toma el aire por la nariz. Yo no sé si me veis ahora la parte diafragmática, cómo se mueve eso. A ver, me levanto. Cuando tomamos el aire por la nariz y contamos muy lento, como os decía antes, hasta 3. Primero, la dirección es a nivel abdominal y después el aire va subiendo hacia arriba, ¿vale? O sea que el movimiento tiene que ser primero abdomen y después el pecho. Contando hasta 3, ¿así? Retengo un segundo y expulso por la boca hasta 5. Como soplar una velita, ¿vale? Cuando acabo de sacar el aire, hago un descanso muy breve, 2-3 segundos, y tomo otra vez. Inspiro, abdomen, pecho, 3 segundos, 3, no sean segundos, contamos 1, 2, 3, lentamente, y volvemos a expirar. Para que una técnica de respiración sea efectiva, por lo menos se tienen que hacer 5 ciclos respiratorios consecutivos. Con una sola incluso puede provocar el efecto contrario y tener la sensación de que me estoy poniendo más nervioso. Pero
Pero repito, no sirve si esto no está muy interiorizado. O sea, cuando lo has practicado mucho, puedes hacer respiración sin que la persona que tienes delante se dé cuenta, ¿no? Sí, sigilosamente, sin que nadie vea que la estás haciendo. Se ha visto más o menos. Es un buen recurso. Vamos a intentar practicarlo, como dices, cada día, porque además irá bien para relajarse. Efectivo. Y en consulta para explicar a los pacientes, esto se explica en 2 minutos y a la gente le funciona bien. Bueno, pues vamos a practicarlo también, ya te vamos diciendo. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta más, compañeros? Porque no me da ninguna cámara puesta. Bueno, pues en ese caso, Agnes, te damos las gracias de nuevo. ¿Vale? Y bueno, ha sido muy interesante. Esperamos verte pronto, que será así, por la otra sesión que tenemos prevista de comunicación. Y bueno, si en esa otra sesión pues, sale alguna pregunta que en este momento no ha salido, pues completamos un poquito ambas cosas. Perfecto. Comunicación y estrés. Muy bien. Muchísimas gracias a los dos, a Agnes y Alberto. Gracias. Hasta luego. Gracias.